Arrancamos. La próxima charla se llama Aves como indicadoras del avance en la restauración ecológica en ecosistemas terrestres. Francisca Gordon y Paula Muñoz. Buenos días, compañeras, compañeros y compañeres. Nosotras somos de Concepción, de la Universidad de Concepción, y de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Y hoy día les venimos a hablar junto a mi compañera Paula y quien les habla, Francisca, sobre las aves como indicadoras del éxito en la restauración ecológica de ecosistemas terrestres. Pero antes de comenzar, yo quería preguntar, ¿a quién de aquí le gustan las aves? Qué bueno, porque nosotros también somos fanáticas de las aves, así que adelante. Bueno, para contextualizar un poco, ¿de dónde nace esta necesidad de restaurar ecosistemas? Nosotros como latinoamericanos nos reconocemos por ser países extractivistas. Generalmente, no sé, minería en Colombia, las plantaciones de forestales en Chile, en Argentina. También tenemos mucha ganadería, plantaciones de soya en Brasil, y todo esto son procesos que destruyen nuestros bosques, que los deforestan, y ahí nace esta necesidad de restaurar. Ya, para contextualizar, buenos días. Nosotras somos de acá, de la mitad de Chile. Y la amenaza principal a nuestros ecosistemas nativos son los monocultivos forestales, ya sean de pino, eucaliptos. Como podemos ver en el mapa de cobertura, principalmente en nuestra zona, el bosque nativo se ha visto desplazado hacia la cordillera de los Andes. También cabe mencionar que nosotros vivimos en esta zona de acá, que es la cordillera de Nahuelbuta, que se caracteriza por tener un gran endemismo y al mismo tiempo una gran amenaza, lo que lo convierte en uno de los 36 hotspots a nivel mundial. Bueno, pero ¿qué es la restauración ecológica? La restauración ecológica, según el Society for Ecological Restoration, es ayudar a restablecer el ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Esto requiere de actores claves para que se puedan definir las metas y objetivos que son fundamentales para el proceso de restauración. Esto se hace a través de acciones y, lo que es más fundamental, siempre se tiene que tener un monitoreo posterior para ver si realmente se está recuperando como se quiere el sistema. Si esto no funciona así, se debe hacer un manejo adaptativo, volver a plantear objetivos para cumplir nuestra meta esperada. Una de las cosas principales de la restauración ecológica es que nos basamos en un ecosistema de referencia. Este ecosistema de referencia lo que hace es buscar como un sitio muy similar a nuestro sitio de restauración, pero que no ha sido perturbado o muy poco perturbado antrópicamente. Se eligen los potenciales sitios de referencia y se va filtrando a través de pisos vegetacionales, exposición, pendiente, entre otras, hasta que se eligen las etapas sucesional avanzadas, intermedia y temprana de nuestro ecosistema de referencia. Otro de los 3 conceptos relevantes son las metas y objetivos. Principalmente las metas se plantean a largo plazo. Para cumplir las metas necesitamos plantear objetivos. Por ejemplo, para lograr la meta de que el bosque quemado sea un hábitat para el rayadito, en 10 años planteamos un objetivo que es el número de especies leñosas aumenta en 5 años. Y el objetivo 2 es se instalan cajas anidaderas en los árboles sobrevivientes más grandes del bosque quemado en 3 años. Como se puede ver, entonces el objetivo se plantea a menor plazo versus la meta.
Para lograr llegar a la meta y medir los objetivos se utilizan los indicadores y cuantificadores. Siguiendo con el ejemplo anterior, dentro de los atributos de la biodiversidad, en la composición está el indicador de riqueza. Para cuantificar este indicador de riqueza se encuentra el número de especies leñosas. No olviden esto porque lo vamos a seguir ocupando más adelante. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con las aves? A medida que avanza la sucesión ecológica, se van creando una nueva disponibilidad de sitios. Estos sitios, a su vez, son ocupados por nuevos inmigrantes que actúan como vectores de dispersión en el área. Esto provoca que se modifique la lluvia de semillas que llega al área de restauración. Siguiendo con el ejemplo, para una sucesión temprana llegan especies principalmente de pradera o pastizales. Sucesión intermedia serían especies de matorrales y una sucesión avanzada, ya el bosque tiene una estructura modificada lo que permite que lleguen especies de especialistas como el carpintero negro. Bueno, y a partir de todo esto nosotros nos planteamos la siguiente hipótesis. Las aves participan en procesos importantes para evidenciar el éxito de la restauración ecológica en bosques. Eso lo hicimos principalmente a través de revisión de bibliografías de Google Académico u otras páginas, y nos basamos más que nada en un libro de Colombia que se llama Monitoreo para la Restauración Ecológica en Ecosistemas Terrestres. Bueno, para empezar, evaluar las funciones ecosistémicas de las aves es importante porque nos permite incorporar estrategias fundamentales para la restauración ecológica. Existen algunas, aquí les vamos a presentar algunos procesos ecológicos en que participan las aves y vamos a profundizar en otros. Por ejemplo, la construcción de cavidades para la nidificación. Cuando los bosques, por ejemplo, empiezan a ser más viejos, empiezan a llegar distintos tipos de aves. Por ejemplo, el carpintero. El carpintero lo que hace es ir al árbol y picotea hasta hacer cavidades, las que luego pueden ser utilizadas por otras aves, como el rayadito, como hábitat. También tenemos el proceso de descomposición, que lo realizan principalmente los carroñeros, que tienen como el rol fundamental de poder eliminar a estas especies que ya están muertas y así ayudar y acelerar el proceso de la descomposición. Y también tenemos el control de plagas vegetales, que es que hay especies que cuando se comen el fruto, a través de su tracto digestivo, digieren la parte carnosa y dejan la semilla lista para germinar. Esto se hace principalmente con herbáceas y gramíneas. Ahora vamos a especificar un poco los que consideramos más relevantes del proceso. Entre ellos tenemos la dispersión de semillas. En el atributo de composición tenemos la riqueza de especies frugívoras y semilleras, que se evalúa en el porcentaje de especies de aves frugívoras o semilleras. Se dice que mientras más aves frugívoras va a haber en un bosque, mayor va a ser la dispersión de semillas que va a haber. Y también tenemos en el atributo de función el tamaño corporal de las especies predadoras de semillas, en donde se evalúa la abundancia de estas especies predadoras. También se estudió que el tamaño corporal de las especies predadoras, mientras mayor es el tamaño del ave, significa que mayor es el tamaño del fruto que consume. Y hay un estudio reciente que dice que mientras mayor es el tamaño del fruto, también se asocia a bosques más viejos. Aquí tenemos un ejemplo de Chile, del bosque mediterráneo. En la columna izquierda tenemos los frugívoros y a la derecha tenemos las plantas. Entonces vemos que las tres primeras, que serían el tordo, la tenca y el fiofio, son las principales dispersoras del bosque mediterráneo, ya que dispersan aproximadamente 5 o 6 especies de plantas. Otro proceso importante que realizan las aves son la polinización. Aquí nosotros nos basamos principalmente en el atributo de composición, donde tenemos las aves nectarívoras, las cuales la riqueza de aves nectarívoras, las cuales evaluamos en el porcentaje de especies de aves nectarívoras. Mientras las aves nectarívoras son aquellas que se alimentan del néctar, pero al mismo tiempo polinizan la flor. Entonces ayudan a lo que es la diversidad genética.
Por otro lado tenemos las aves ladronas de néctar, que también la riqueza de aves ladronas de néctar, que también lo evaluamos en el porcentaje de las especies que hay, y estas son aves que consumen el néctar de la flor, pero no necesariamente lo polinizan. Entonces, cuando tenemos que hay mayor cantidad de aves ladronas de néctar que de aves nectarívoras, se produce que el ecosistema realmente no está siendo polinizado por las aves, y esto puede afectar directamente la diversidad genética de las plantas. Continuando con otro proceso que consideramos súper relevante, el control biológico, ya que los depredadores que están al tope de la cadena modifican la población de los que están en los eslabones más inferiores. Principalmente lo dividimos en dos, serían las aves, la riqueza de aves insectívoras. Estas aves tienen relación con el daño foliar que tienen en las plantas. Aunque no siempre es así, hay estudios que demuestran que si disminuye la abundancia de aves insectívoras, aumenta el daño foliar en las plantas. Y otro gran grupo de aves son las aves rapaces. Esto lo cuantificamos a través de la presencia de estas aves. Las aves rapaces son súper relevantes, sobre todo para el control biológico de roedores que hay en el área. Y de esta forma, bueno, de la misma forma evalúan la población que está más abajo en los eslabones. Ya. Así como evaluamos procesos, también podemos analizarlos en los distintos niveles de la biodiversidad. Esto principalmente lo vamos a utilizar para aves que están en alguna categoría de amenaza o que son endémicas. De esta forma, en el atributo de estructura podemos cuantificar el número de machos y hembras. Esto tiene que ver con el éxito reproductivo que puede tener la especie en el área. Y dentro de la composición se puede evaluar la abundancia relativa a través de la tasa de cambio. Por ejemplo, si estamos buscando que la especie endémica aumente su población, sería una correlación más positiva. Si disminuye, obviamente negativa. Al igual que como lo hacemos a nivel de población, se puede utilizar a nivel de comunidad. Esto principalmente para analizar el ensamble de aves que hay en el área a restaurar. Lo podemos evaluar a través del atributo de función con el criterio de anidación y lo cuantificamos a través del número de nidos que hay en el área. Esto es un evento, la anidación es un evento súper importante ya que caracteriza el lugar para saber si es que realmente cumple con las condiciones para que las especies estén presentes o no en el área. Ya, pero entonces, ¿cómo llevamos todo esto que estamos hablando a la práctica? Bueno, para empezar podemos evidenciar que hay una relación muy íntima entre las aves y las plantas y el bosque. Es por esto que nosotros como ingenieros en conservación tenemos el rol fundamental de diseñar y planificar una restauración ecológica correcta para poder después garantizar la sucesión vegetal natural. Esto se hace a través de los atributos que nombramos anteriormente, donde debemos tener especialmente ojo en aquellas aves que son endémicas o están en alguna categoría de amenaza, o también son especialistas, que son aquellas que son más difíciles de llegar a ciertos territorios. Tienen que tener un ambiente más específico, como lo dice el nombre. También debemos orientar estos objetivos a todo lo que es la restauración, y si es que los objetivos no se están cumpliendo correctamente, debemos realizar un manejo adaptativo para volver a plantear objetivos y así cumplir la meta que nos propusimos en un inicio. Otras cosas relevantes a tener en cuenta es conocer el ensamble de dispersores y gremios funcionales que están dentro de las especies. Hay que comprender que esto igual es un proceso complejo, ya que al analizar la cadena trófica, si sacamos a una especie o a un integrante, al tiro se ve afectado por el efecto cascada. De igual forma hay que tener en cuenta la escala espacial y temporal a la que actúan estos procesos. La escala espacial nos va a definir el área que tenemos que estudiar y la escala temporal el periodo en el que tenemos que estudiarlo. Otra cosa súper relevante que consideramos con Francisca es que hay que vincular a la comunidad con el proceso de restauración para así lograr una sensibilización en la gente y que se encariñen con el proceso al final. Y otra cosa relevante es incorporar estrategias en la configuración del paisaje. De esta forma aceleramos los procesos de sucesión. Un ejemplo
de estrategia es el efecto percha. Las perchas son troncos que pueden estar vivos o muertos en pie. De esta forma aumenta la tasa de visita, ya sea de aves rapaces principalmente, con roedores y también especies que son dispersoras de semillas. Otra estrategia que podemos encontrar, pero no siempre es la más efectiva, son las cajas anidaderas. ¿Por qué digo que no son tan efectivas? Porque a pesar de que vamos a colocar cajas artificiales para que lleguen ciertas especies, no siempre las especies que nosotros queremos que lleguen son las que van a llegar a ocupar realmente la casita. Por lo tanto, no siempre es óptimo ocupar esta estrategia. Y algo que siempre hay que tener ojo, que revisamos varios artículos donde explicaba que cuando el monitoreo es muy corto el tiempo, cuando es muy corto el tiempo de monitoreo, por ejemplo, si es 2 años, no es suficiente para ver el cambio sucesional reflejado en las aves. Entonces hay que tener especial ojo con el monitoreo posterior. Esto igual siempre hay que compararlo con las áreas de referencia que mencionamos al principio, ya que nuestro foco va a que se recuperen de manera similar a como estaban antes de la perturbación. Bueno, principalmente esto es una invitación para que sepan que se pueden estudiar las aves y que se puede evidenciar el proceso de restauración ecológica a través de la sucesión y el ensamble y los procesos que tienen las aves. Bueno, ¿preguntas? 2 preguntas. Allá. Hola. Bueno, primero, muchísimas gracias, porque me encantó su presentación. Es un tema que me apasiona demasiado. Y la forma en que exponen y como que manejan demasiado el tema y me encanta como ver todo eso. Quería preguntarles en relación a la proyección. Ok, ahora entendemos que existen relaciones entre las aves y la composición vegetacional. Y mi pregunta es, si ustedes lograron generar algún insumo, quizá algún mapa o algún plan de restauración que consideran las aves. Es decir, ¿qué especies deberíamos plantar primero para acelerar esta restauración biológica? Porque claro, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, en el sur de Chile, el maqui es una especie pionera que también sirve de alimento para muchas especies. La luma también, entiendo que para, no sé, estos casos, alguna otra especie también. Perdón, el lique. Entonces eso, si tienen algún plan o alguna hoja de ruta que se puede seguir y que se puede diseñar en otros ecosistemas, no solamente en el sur de Chile, proyectarlo a otras partes de América Latina también, del mundo. Con lo que mencionas con respecto al maqui, una posible estrategia que se podría usar como plan es incorporar el efecto percha que mencionábamos recién. En la zona donde nosotros vivimos, tuvimos un terreno donde se caracterizaba que había un cerco común y corriente donde las especies llegaban y claro, depositaban el maqui y esto generaba un potencial corredor ecológico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para unir 2 remanentes de bosque que podrían estar separados. Y eso, incorporar principalmente, dependiendo del estado de sucesión en la cual se encuentre, especies pioneras o otras más secundarias. Gracias. Hola, bueno, yo tengo una pregunta por la diapositiva de estructura y de composición. En cuanto a la estructura, ¿cómo se calcula el número de machos y de hembras? Y en la composición, ¿cómo se calcula la abundancia relativa y cómo se interpreta? Ya, principalmente la estructura
el atributo de estructura, el criterio que vamos a evaluar va a ser los machos y hembras de la población. El número de machos y hembras tenemos que contarlo en terreno. Esto es principalmente para especies que poseen dimorfismo sexual, porque si no igual se nos va a confundir. Y la otra, la tasa de abundancia relativa se evalúa con respecto al total de las aves. Por ejemplo, Abundancia relativa, como cuántas aves hay de esa sola especie. Y también arriba cabe recalcar que el número de macho y hembra te ayuda mucho a lo que es el tema de que si la asociación está realmente ocurriendo, porque si encuentra un número favorable de macho y hembra, significa que esto que sí está realizando reproducción, por ende está realizándose la asociación ecológica. Y entonces la abundancia relativa es como por especies. sí. Y hay que analizarla igual en 2 periodos de tiempo porque la idea es ver si aumenta o disminuye la población. Lo que estamos buscando, si es que avanza la asociación, es que aumente esta población de zonas de interés, ya sea endémica o en alguna categoría. Hola, gracias por su presentación, está muy interesante el tema. Solo les quería preguntar si es que han pensado cómo se podrían ir incorporando después como para volver a este ecosistema de referencia que incluye nuevas especies que no son necesariamente dispersadas por aves. ¿Cómo se podrían ir incluyendo después si se les ocurrió algo? Especies, por ejemplo, que son más escasas o más raras y que no se dispersan como el mar, que se dispersa por aves. Esto va de la mano igual con actividades de reforestación, principalmente. Bueno, lo que caracteriza a la restauración de la diferencia de la rehabilitación y reforestación es principalmente proyectarlo en un tiempo. Así que de igual forma se pueden hacer actividades de reforestación y por eso es importante igual vincular a la comunidad para que cuiden estos ecosistemas que van a quedar más adelante. Pero que cuidan, así que hay que vincular a la población. Muchas gracias.